Bien, en esta tarde vamos a estar compartiendo un tema sobre las emociones. Vamos a estar hablando sobre cómo influyen las emociones en nuestra salud y cómo influyen nuestras emociones en la vida espiritual. Las emociones pueden ser positivas y negativas. De las emociones positivas solo hay una que les quiero tocar el tema al final y nos vamos a centrar un poco en las emociones negativas, ya que son las más destructivas. Sí, las emociones negativas, aunque no hay diferencia científicamente en cómo es el comportamiento emocional entre los hombres y las mujeres, sí hay algo cierto, y es que las mujeres perciben las emociones mucho más intensas que los hombres. Por tanto, pues sienten un poco más el dolor. Sin embargo, hay emociones que son muchas más particulares en los hombres, donde ellos se manifiestan de manera diferente. Las emociones, desde el punto de vista científico y demostrado ya, pues ella, siendo negativa, el 80% de ellas impactan de manera destructiva nuestros órganos. Los impactan de manera tal que no solo dañan nuestros órganos, sino que nos conducen por un camino que nada tiene que ver por el camino estrecho y el camino angosto. Las emociones se forman aquí, en el cerebro. Es la suma de un montón de actividades en diferentes áreas del cerebro que está regido por el sistema límbico. Muchos de nosotros hemos oído hablar del limbo y no estamos hablando del limbo católico, sino que muchas veces estamos pensativas, un poco enajenado, un poco absorto en los pensamientos, y alguien viene y nos dice, oye, ¿estás en el limbo? ¿Qué pasa que no reacciona? Y bueno, sin querer está diciendo la verdad. Cuando estamos muy pensativos, justamente esas diferentes áreas del cerebro están siendo regidas por un sistema que nos está creando emociones que nos hace exteriorizarla o vertirla en algunas maneras. Ese sistema límbico está conectado con hormonas, está conectado con glándulas. Y este impacto destructivo en los órganos tiene traducción en nuestra vida espiritual también. Yo les voy a poner el ejemplo de entre las tantas emociones negativas que hay, les voy a poner el ejemplo de 9, solo 9, pero son las más comunes, son las que más vemos y son las que muchas veces encierran parte de nuestro día a día. En primer lugar, le voy a hablar de la preocupación. La preocupación son aquellos pensamientos que tenemos futuros, pensamientos y actividades, imágenes que nos pasan, que del día a día pasan al día de mañana, al día de pasado, al mes que viene, y tiene un sinónimo bíblico, es el afán. Sabemos que las preocupaciones se forman en el cerebro. Sabemos que ese exceso de futuro, porque nuestro Dios nos dice claramente en su palabra, cada día trae su propia preocupación, o sea, su propio afán. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor con acción de gracia. ¿Verdad que sí? Las preocupaciones dañan la cabeza, te provocan dolores de cabeza, te provocan una dificultad en el funcionamiento de las estructuras, traen como consecuencia pérdida de la memoria, estar tanto tiempo afanoso, estar tanto tiempo preocupado, cuando el Señor te dice canaliza esta emoción y llévala delante de mi presencia, es destructiva. Otra de las emociones que es muy común es la tristeza. Tristeza, sinónimo de desánimo que nos invade a todos en un momento determinado, tenga la causa que tenga, primaria o secundaria. Y bueno, la tristeza es una respuesta frente al dolor y a la pérdida. Suele ser normal cuando es aguda. Es normal que tengamos un momento de tristeza. Pero resulta que la tristeza, cuando se prolonga un poco en el tiempo, daña nuestra garganta, daña nuestros pulmones. Porque la tristeza nos baja la defensa. Y al bajarnos la defensa, estamos que no tomamos mucha agua, que nuestro cuerpo comienza
a provocar histamina, y ahí viene la mucosidad, ahí viene el goteo nasal, ahí viene la sequedad de la garganta, ahí viene la tos en las noches, que a veces decimos, tengo una tos nerviosa, y no tengo idea qué es. Y tosemos, y tosemos, y tosemos, y a veces no le vemos la causa, no estamos en primavera, no hay polen, pero estamos tristes, estamos un poco desanimados. Y eso pues trae como consecuencia, veo risas por ahí, sucede verdaderamente así. Otras de las emociones que impactan mucho y que para nada son buenas es la ansiedad. La ansiedad es una respuesta a una amenaza o a una tensión. La ansiedad está muy ligada al miedo, muy ligada al miedo. Esta es una emoción que afecta más a las mujeres que a los hombres. Sencillamente porque como es una respuesta a amenazas, respuestas al miedo, trae como consecuencia que se nos dañe nuestro sistema reproductor, específicamente la vagina. Específicamente porque la ansiedad, cuando una mujer ha sido o está siendo maltratada físicamente, psicológicamente, verbalmente, en su trabajo, en la casa, por el marido, por el vecino, por quien sea, es una mujer que tiene una respuesta disminuida y por tanto tiene relaciones sexuales insatisfactorias, o sea, anorgásmica por completo, tiene disminución del apetito sexual, la vagina se seca y la vagina se inflama. Son cuestiones que nos pasan a nosotros porque nadie que esté ansioso cuando llega la noche, nadie que ha sido maltratado verbalmente, psicológicamente, mucho menos físicamente, puede tener la plenitud y la disposición para a la hora de llegar a la noche, satisfacer óptimamente a su pareja. Y es una de las emociones que hay que tener controlada, porque cuando se prolonga en el tiempo, pues provoca muchos daños. Si no es en la pareja, es en el trabajo, pues es en el vecindario, es en la comunidad, pero trae muchas dificultades. Otra de las emociones es el enojo. El enojo, sinónimo de ira, irritación mantenida, disgusto. Y ya sabemos que bíblicamente el Señor dice, airaos, pero no pequéis. Pero la ira se prolonga, porque a veces no la sabemos controlar. Es una de las emociones que se nos va de la mano y que daña el hígado en su totalidad. Después de la piel, que es el órgano más grande que tiene el cuerpo, el hígado es el órgano macizo más grande que le corresponde. Y tiene un sistema de desintoxicación del organismo. Ese sistema es el P450, que cuando el organismo está enojado, no funciona. Y lo que hace es acumular los detritos celulares, los desechos celulares en forma de grasa. Grasa para la barriga, grasa para los muslos, grasa para los glúteos, y no se puede desintoxicar. Pero el problema fundamental del enojo es la repercusión que tiene espiritual. Porque por enojo, por una ira no controlada, por una irritación, han habido matrimonios destruidos. Un hombre enojado sale, se va para un bar, se encuentra una, y ahí cae en adulterio con una o viceversa. El enojo nos hace tomar hábitos que no son saludables. Por un enojo, la gente se ha ido al alcohol, a las drogas, a la prostitución. Por un enojo, por una ira, muchas veces o comemos demasiado, que se llama bulimia, o no comemos, que se llama anorexia. Y es una emoción destructiva. Tenemos el estrés. El estrés daña el corazón. Todos padecemos en un momento determinado estrés. Por circunstancias nos estresamos. Ahora, el estrés no puede prolongarse ni en el tiempo, ni en el espacio, ni en la persona, porque el estrés daña el corazón. No es más que una tensión mantenida que daña físicamente el cuerpo, daña físicamente la mente, daña el corazón.
El Señor siempre nos recordó en su palabra, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y no solo es un músculo que tenemos aquí, que lo ejercitamos cada vez que vamos a hacer alguna obra, sino que es la morada, el templo donde habita la Trinidad divina. Y cuando estamos enojados, pues tenemos la mente afectada, porque nuestra mente se embota. Y es un término bíblico, se embota. Embotamiento no es más que tú no reaccionar al pecado. Hay un amortiguamiento en el cual tú no te das cuenta que no estás prestando la atención al pecado, se prolonga en el tiempo y sales del redil. Entonces, el estrés es también una emoción a tenerla en cuenta. La angustia daña el estómago. La angustia, esa inquietud, ese malestar que a veces tenemos por cualquier cosita. Y no quiero comer, no me siento con apetito. Y no sabes qué tienes, y a veces sí lo sabes, pero la angustia la tienes ahí, no sabes qué hacer con ella, o no tomas agua, y no te alimentas, y si comes, haces una mala digestión de aquellas que solo la angustia sabe lo que provocó. Otra emoción es el resentimiento. El resentimiento, igual que la frustración, igual que el miedo, dañan los órganos. El resentimiento, ese dolor moral por aquella ofensa no resuelta, ese dolor moral, ese rencor que nos hace muchas veces ser hostil con la persona que nos hizo daño porque no la queremos perdonar, porque nos has hecho tanto daño que está ahí latente y que cada vez que la vemos, yo no me olvido de aquello. Y ahí está el rencor, el resentimiento, dañando todo el sistema biliar, todo el sistema pancreático. La mayoría de los tumores de páncreas, benignos o malignos, tienen una fuente primaria en las emociones. La frustración, cuando yo no alcanzo a cumplir mis objetivos y estoy insatisfecha porque no alcancé mis metas, porque me propuse algo y no lo pude lograr, porque a esta altura de mi vida no me doy cuenta que yo no puedo ser rubia con los ojos azules. Y un ejemplo, y hay personas que se enclaustran y hacen un paréntesis, digo yo quiero esto y yo quiero esto, y cuando no lo logras se frustran. Y cuando se frustran, el organismo hace así, desencadena un proceso inflamatorio dañando todas las vías urinarias, todas las vías biliares, y ahí vienen las enfermedades. Todas estas emociones son muy peligrosas. Y cuando ellas persisten en el tiempo, llevan al ser humano a un estado mental que se llama depresión. En ese estado mental que se llama depresión puede haber una emoción, puede haber varias emociones, puede haber muchas emociones juntas. Es un estado de ánimo de congoja, es un estado de ánimo de aflicción duradera y que trae consigo ya las enfermedades crónicas. Las enfermedades crónicas todas son graves. Son crónicas porque no son transmisibles, no se pegan. Yo no te puedo pegar el asma. Pero son enfermedades como la diabetes tipo 2, como las enfermedades cardíacas, que cuando estamos deprimidos nos lleva a urgencias y de ahí a las unidades de cuidados intensivos. Otra de las enfermedades que provoca es el dolor crónico. Muchas veces nos duele por tiempo el cuerpo. Ese dolor a veces se prolonga en el tiempo. Hay una enfermedad que se llama las enfermedades de las emociones no expresadas, que es la fibromialgia, mucho más centrada de la cintura para abajo a nivel de muslos y piernas, pero te puede doler cualquier fibra de tu cuerpo, cualquier parte de tu cuerpo. Ese dolor crónico de la fibromialgia que no han encontrado una causa en la medicina, idiopáticamente la han estudiado un equipo multidisciplinario y han llegado a la conclusión que cuando se encuestan sobre todas las mujeres, que es más frecuente en mujeres en hombres, han llegado a la conclusión que es la confluencia de todas las enfermedades que desencadenaron una depresión. Y ya cuando está la depresión hay un punto importante
que no en todas las depresiones está presente, pero son los pensamientos e intentos suicidas. Y es a lo que más le teme la ciencia. Y es a lo que más debemos trabajar en nuestros hijos y en nuestras propias vidas. Porque la depresión no es de jugar. La depresión es algo que si tú no la canalizas bien, cuando la depresión se va en el tiempo, crea un estado psicótico que junto con otras causas te lleva a la esquizofrenia. Hoy por hoy se ha demostrado que la esquizofrenia no tiene una causa, sino que es multifactorial. Tienes muchas causas donde están los traumas, las emociones no resueltas, los problemas ambientales, los problemas psicológicos, los problemas genéticos, y ya llega a un estado psicótico bastante fuerte. Y yo les hago una pregunta, ¿puede un cristiano estar deprimido? Puede, pero no debe. No tendría que estar deprimido. Bueno, ¿Estás deprimido? es una buena manera de pensar, pero te diré algo. Un cristiano puede estar deprimido. La depresión puede ser aguda y puede ser crónica. La depresión aguda es humana, es bíblica, es normal, no es pecado, porque casi siempre tiene una causa primaria. Tú no te deprimes por algo muchas veces insignificante, aunque hay quien se deprime porque tiene ataques del diablo, porque anda en desobediencia, porque le abrió puerta a demonios y está deprimido. Pero cuando tu depresión es porque te divorciaste, pues se te murió un familiar, se te murió tu papá, tu mamá, tu hermano, pues te botaron del trabajo, se te quemó la casa, te asaltaron, te robaron. Es normal que tú llores y sientas dolor y angustia por lo que te está pasando. La depresión temporal es bíblica. Ahora la depresión crónica no. Tú no puedes estar deprimido en enero y en abril, hermana, ¿qué tal está? Pues ahí deprimida porque me botaron del trabajo. Y llega agosto, ¿y qué tal? No hay manera que me recupere, sigo deprimida. Y llega Navidad, ¡uy, feliz Navidad! No, para mí no, me botaron del trabajo. Algo que sucedió en diciembre del año anterior. Hay cosas que hay que analizarla bien, porque la depresión crónica es falta de fe y confianza en el Señor. Y el Señor lo dice en su palabra claramente, que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. ¿Qué significa esto? Si yo tengo a Dios en mi corazón, vive conmigo, camina conmigo, me oye todos los días y yo lo busco, yo tengo que estar convencida y segura que Dios me va a escuchar y me va a responder. Yo ese galardón me lo he ganado, pero yo tengo que demostrar que me lo gané. Y ahí vamos a entrar a analizar otras cosas. Cuando le decía que era normal esta depresión bíblica y humana, Dios siempre fue misericordioso. En el Antiguo Testamento, cuando había pérdidas humanas por guerra, Dios siempre daba días de luto para que los seres humanos se endecharan a sus familiares muertos. Incluso pedía que no se les tocara, pedía que no se les molestara, porque tenían que pasar esa etapa del dolor. Y esa etapa del dolor es normal. Jesús lloró cuando la muerte de Lázaro. Y lloró, aún sabiendo que lo iba a resucitar, lloró, se compungió su espíritu, su corazón, al ver la multitud llorando, lloró. Es un sentimiento que hasta Dios lo conoce, lloró. Y él sabía que siendo Dios lo resucitaría, pero pasa como cuando a veces llegamos a un velorio, no conocemos a la persona, pero al ver el quebranto, al ver el llanto, al ver el dolor de la otra persona, uno llora. Y uno dice, uy, esto me duele y no me gusta ver la persona en esta situación, me duele, y tienes que llorar y dejar correr tus lágrimas porque es muy normal. Es humano sentir dolor, es humano porque es bíblico también. Dice Eclesiastés, y vamos a poner capítulo 3.
y versículo 4. Y nos dice que hay un tiempo de llorar. Hay una etapa donde tú pierdes algo, donde no te adaptas al dolor y a la ausencia y tienes que llorar, porque toca llorar. Es normal. Y cuando uno está deprimido, está triste, está afligido, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? ¿Qué es lo más común que haga un cristiano? ¿Qué dice Santiago? ¿Está alguno triste? ¿Está alguno de vosotros afligido? ¿Está alguno de vosotros oprimido? Haga oración. Justamente tenemos que ir al encuentro de Dios. En medio de la depresión tenemos que ir al encuentro de Dios, porque es necesario. La fe no es solo para cuando todo vaya bien. Cuando todo va bien, lo que tenemos es un estado de bonanza, un estado de comodidad, donde todo nos va bien. La fe se demuestra justamente en medio de la prueba, en medio del dolor, en medio de las circunstancias. La fe se demuestra cuando todos los vemos oscuro y gris y decimos esto yo. Aquí la fe en Dios tiene que salir sí o sí, si no, no lo logró vencer. Y uno tiene que tener en cuenta algo, que la convicción interna tiene que ser más fuerte que la presión externa. Que yo tengo que darme cuenta que yo tengo que tener firmeza en lo que he creído, firmeza en lo que el Señor me está enseñando. Y un cristiano, cuando se deprime, tiene que autoanalizarse, tiene que inspeccionarse. Las mujeres no solo somos virtuosas, porque en Proverbio 31, versículo del 10 a 31, dice que somos virtuosas, más todo lo que dice allí. La mujer cristiana es luchadora, es batalladora, es guerrera, es guardiana. La mujer cristiana edifica su casa, pero tiene la posibilidad muchas veces de hacer algo. Una mujer cristiana pues analiza su vida, es analítica, es calculadora, siempre está meditando cómo hacer las cosas. Y yo le voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos aquí 3 tipos de personas. Aquí tenemos una persona, los 3 están en la iglesia. Estas personas, nosotros sabemos claramente que cuando venimos al Señor y obligatoriamente tenemos que pasar por el túnel de la fe. El túnel de la fe es obligatorio pasar por Efesios 1:3 y por Juan 1:12. Oyendo el Evangelio de la salvación, la palabra de verdad, creyendo en él, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo, lo recibimos y somos hechos hijos de Dios. Cuando venimos del mundo, venimos con una sabiduría humana. La sabiduría humana es animal, terrenal y diabólica. Y cuando el Señor nos ve, bueno, no tengo aquí un vasito. Cuando ve que venimos a Él y lo aceptamos en el corazón, hace 3 cosas en nosotros. Una, para que nosotros podamos ser cambiados y transformados. Cuando hemos aceptado a Dios en el corazón, tenemos que hacer 3 cosas. Una, tenemos que desaprender lo aprendido para obedecer la palabra de Dios, la cual no fue sembrada en el corazón cuando hemos creído en el Señor y le hemos aceptado en el corazón. ¿Cómo desaprendemos lo aprendido? ¿Cómo echamos fuera esa sabiduría humana que es animal, terrenal y diabólica? Vaciándonos del mundo. Nos vaciamos de todo aquellos vicios que traíamos, que nos tenían enganchados, nos vaciamos. Luego que nos vaciamos, ¿cómo yo le quito las huellas? ¿Cómo se las quito? Las huellas. ¿Cómo le quito las huellas? Porque venimos del mundo y queremos transformar nuestra vida y queremos desaprender lo del mundo, pero Dios nos tiene que limpiar. Tenemos que ser limpiados. Y en esa limpieza, gloria a Dios, aleluya, bienvenidas, queridas. Adelante, adelante, tomen asiento.
Hola, que Dios la bendiga. Bienvenidas a todas, qué bueno verlas. Tomen asiento y están en su casa. Gloria a Dios. Bueno, pues continuamos con el tema. Entonces, cuando venimos del mundo, y perdona si voy a ser un poquito repetitiva para que las hermanas se pongan un poco a tono, pues hemos estado empezando este tema hablando de el impacto que tienen las emociones en la salud física y en la salud espiritual. Hemos dicho que el 80% de las emociones tienen un impacto destructivo en los órganos, ya que traen consigo muchas enfermedades. Y hemos dicho de que esas emociones, cuando no las canalizamos correctamente y pasan en el tiempo, en el espacio y la persona, nos llevan a un estado mental de desánimo que se llama depresión. Y hemos hecho una pregunta. ¿Puede un cristiano estar deprimido? Alguien ha dicho que sí, alguien ha dicho que poco, alguien dijo que no deberíamos, y le hemos dado respuesta. Y le estamos dando respuesta. Un cristiano puede tener una depresión aguda o temporal, que es bíblica, es humana, es normal. Poníamos como ejemplo que en el Antiguo Testamento, pues Dios, que es misericordioso en esa área, a los mutilados de guerra le daba la oportunidad del duelo. Le decía a los familiares que podían pues velarlo, podían endechar la muerte, porque Dios conoce qué cosa es el dolor, porque Dios sabe que podemos humanamente estar en un momento determinado de la vida, estar triste. Ahora, la depresión crónica, que no tiene por qué tener un cristiano, porque denota falta de fe, porque decíamos que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Y habíamos explicado en breve. Al final, si alguien quiere, pues esta primera parte yo se la puedo explicar con un poco más de detalle. Y entonces, estábamos diciendo que teníamos que analizarnos cuál es nuestra firmeza espiritual para poder enfrentar estas emociones. Y le estaba poniendo 3 ejemplos. Venimos al Señor, y cuando venimos al Señor, pues como le digo yo, pasamos por el túnel de la fe, obligatoriamente pasamos por Efesios 1:13, pasamos por Juan 1:12 y creemos en nuestro Señor Jesucristo. Cuando oímos el Evangelio de la salvación, la palabra de verdad, y creemos en Él, pues somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y cuando recibimos a nuestro Señor y somos hechos hijos de Dios, pues ahí estamos en ese proceso de la fe. Y venimos al Señor con esa sabiduría humana que como vasija delante del Señor tenemos que pasar por 3 cosas. Tenemos que vaciarnos del mundo completamente, porque para que haya cambio y transformación tenemos que desaprender lo aprendido, lo que hemos traído del mundo, para obedecer lo que el Señor dice en su palabra. Entonces, ese vaciamiento nos saca todo aquello que a Dios no le agrada. Luego, ¿cómo le quitamos a ese vaso que se ha vaciado las huellas? ¿Cómo se la quitamos? Limpiándola. El Señor nos limpia. Limpia nuestros ojos, limpia nuestra mente, limpia todo el interior y el exterior, porque hasta las maldiciones generacionales que nos perseguían se quedaron clavaditas allí en la cruz del Calvario, en este proceso tan maravilloso que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Y el otro proceso es el llenado, este llenado que lo tiene que hacer todo cristiano, llenado de la palabra, de las oraciones, ayuno y oración, alimentación del pavo, P-U-A-V-O, palabra, ayuno, vigilia y oración. ¿Por qué es necesario alimentarnos así? Es necesario y obligatoriamente. Para poder canalizar las emociones que tenemos es necesario estar afirmado en la palabra de Dios. El Espíritu Santo inspiró la palabra de Dios. Es directamente proporcional. No puede haber un cristiano que no domine la palabra de Dios. Porque ¿qué dice la Biblia de la palabra de Dios? Dice que la palabra de Dios es medicina a nuestros huesos. La palabra de Dios es sanidad para nuestro cuerpo. La palabra de Dios está viva
es eficaz, no regresa vacía nunca, sino que cumple el propósito para el cual es enviada. La palabra de Dios nos habla y nos martilla, es como fuego y como martillo que quebranta la piedra. Y cuando más desesperados estamos, dice el Señor que yo la apresuro para ponerla por obra, porque es lámpara a nuestros pies y lumbrera nuestro camino. Porque es la que es una espada que penetra hasta partir el alma, el espíritu, los tuétanos, las coyunturas, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque es esta palabra que fue inspirada por Dios, que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que hombres y mujeres de Dios estén enteramente preparados para toda buena obra. Y dentro de la preparación para toda buena obra está el saber cómo lidiar con las emociones. Porque cuando no lidiamos con las emociones, con el rencor, con las preocupaciones, esas que se forman en la estructura cerebral y que van dañando nuestros órganos, no las estamos canalizando y no somos capaces de enfrentarlas y no sabemos cómo enfrentarlas. Tenemos que orar. Tenemos que conectarnos con Dios en esa relación de amor de padre a hijo. Pero ¿cómo oramos si antes no nos hemos llenado de la palabra? Oramos con lo que portamos. Oramos con el espíritu, pero también con el entendimiento. Porque si no oramos con el entendimiento, no conociendo bien las cosas del Señor, pues muchas veces divagamos en cuanto a qué le vamos a decir al Señor, porque no sabemos. Es necesario mantenernos pegada a la oración, porque la oración mueve el mundo espiritual. Es como crear anticuerpos juntos con la palabra para podernos defender de todo lo que nos acecha. Yo le comentaba a mi suegra hace 2 días y me saltaba en el espíritu, ¿por qué Dios guarda nuestras oraciones? ¿Por qué en Apocalipsis capítulo 5 versículo 8 nos dice que Él guarda nuestras oraciones en una copa de oro, en un incensario de oro? Y la tiene presente esas oraciones. Y en el Apocalipsis capítulo 8 versículos 3 y 4 nos dice que aún se le añade incienso a esas oraciones. ¿Por qué las guarda el Señor? Porque las guarda el Señor. Las guarda porque cuando tú has pasado al conocimiento de la palabra y llegas a las oraciones y el Señor mira esas oraciones, ¿sabes cuántos versículos bíblicos dices tú cuando estás orando? ¿Sabes cuántas acciones de gracia tú le has dado al Señor y al Señor le gusta escucharlo? ¿Sabes cuántas lágrimas tú has derramado en esas oraciones que Dios solo ve en el lugar donde tú y Él te metes en lo secreto? ¿Sabes cuántas palabras de amor tú les dices al Señor en esas oraciones? Porque no vamos todo el tiempo con una lista de demandas, sino vamos dándole al Señor, ya que nos da de sus caricias, de sus abrazos, de sus besos, vamos diciéndole: Señor, aquí estoy, te extraño. Te hago como Jacob, no me voy hasta que no me bendiga, hasta que tu corazón no perdone mi daño, mi maldad, mi depresión, mi duda, mi falta de fe. De aquí no me voy. Y esas oraciones están cargadas de todo lo que ministra el Espíritu Santo, del cual hay que conocer a través de la palabra de Dios. Esa palabra que nos alimenta, que nos nutre. ¿De qué manera enfrentamos nosotros las emociones? Si no ayunamos, si no ofrecemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. El diablo sabe que un sacrificio vivo lo derrotó en la cruz del Calvario y lo puso bajo el estrado de nuestros pies. Sabe que cuando nosotros disponemos a menguar nuestra carne y a sacrificarla, el Señor nos escucha, se revela a nosotros, porque cuando leemos, estudiamos, meditamos la Biblia, oramos y ayunamos, estamos subiendo al monte de Dios y nos encontraremos con la zarza, nos encontraremos con la presencia de Dios, nos encontraremos con la revelación de Dios, nos encontraremos con lo sobrenatural de Dios que queremos que nos resuelva toda nuestra vida.
porque hay que vigilar, porque constantemente está el diablo al acecho, constantemente buscando a quien devorar, buscando a cristianos vacíos, cristianos que no conocen a su Dios, cristianos que no saben qué versículo van a utilizar en el momento del dolor, de qué manera te va a confrontar la palabra si no la conoces, de qué manera tú misma te vas a decir qué puedo tomar, qué puedo hacer. No se puede venir cada 8 días a la iglesia pescando una palabra que tal vez un pastor nos va a decir y nos va a tal vez resolver parte de lo que estamos buscando. No es posible que el único tiempo que le dediquemos al Señor es el que le damos aquí cada domingo. No es posible, hay que nutrirse, hay que fortalecerse. La palabra de Dios es necesaria. Sé que la iglesia no cambia a nadie, pero la gente cambia cuando aplica lo que aprende en la iglesia. La gente crece, se desarrolla y da frutos cuando aplica lo que aprende. Este está lleno, está firme, está sólido. Este sabe enfrentar las emociones. Este tiene respuesta para su propia vida y para darle a alguien más. Este tiene algunos garbancitos por ahí. En algún momento ella leyó la Biblia. En algún momento oró. Tal vez vino una vigilia, tal vez vino un ayuno, pero su vida se quedó ahí, estancada en lo poquito que buscó del Señor, en lo poquito que conoce de la palabra. El diablo es especialista en llenando lo que te falta. El que no está lleno del Espíritu de Dios, el diablo viene y le completa. Y aquí viene el pecado, las tentaciones, viene el chisme, la murmuración, viene todo aquello que yo no aguanto y no resisto ni del pastor ni de los hermanos. Porque no estoy completa, porque estoy semilleno, porque estoy vacío. A este lo van a vomitar, ay de él. Porque este puede estar en la iglesia, simpatizar por la fe, venir, sentarse y decir, sí, me gusta, no le ofende venir a los cultos. Pero no, este y este tienen un problema grande. Y el problema grande es que muchas veces no tienen al Espíritu. Muchas veces no tienen al Espíritu Santo. Porque para tú hacer este sacrificio que hay aquí, tienes que derramar toda tu entrega. Y tienes que decirle, Señor, yo he decidido conocer un Dios. He decidido conocer qué es lo que tú dices de ti mismo, pero qué es lo que tú dices de mí. Porque la Biblia dice lo que tiene que decir de cada uno de nosotros. Y cuando llegas a esta estatura, que sabes que te falta aún, porque cada día aprendemos más del Señor, pero te vas midiendo a la estatura de Jesucristo, te vas pareciendo un poquito más a Él, porque es difícil, el camino es estrecho y angosto, pero no es imposible, porque el Señor lo demanda en su palabra. Los ataques vienen sin planificación. La Biblia dice, no ignoréis las maquinaciones del diablo. Y la segunda parte del versículo dice, para que no tome ventaja. Porque el diablo no descansa. El diablo calcula. Y las mujeres tienen que inspeccionar su vida espiritual. Tienen que hacer una autoevaluación de su vida espiritual. Tienen que ser analíticas, calculadoras, matemáticas, buscar qué me falta para yo llenarme. ¿Qué me falta para yo poder llegar hasta ahí? Y de ahí seguir creciendo. ¿Qué me falta? Porque cuando estamos con depresión, muchas veces, si no estamos afirmados, no nos llega el río del Espíritu, no nos llega el río de versículos, no nos llega la palabra, no sabemos ni qué hacer cuando estamos deprimidos, no sabemos cómo actuar.
Pero cuando estás llenita, la palabra viene y te reconforta y te dice, Dios cumple sus promesas, Dios no falla. David le decía al diablo en el Salmo 18, capítulo 13. Hay versículos que no se los voy a mostrar, pero ustedes lo pueden anotar. Le decía, me empujaste con violencia para que cayera, pero me ayudó Jehová. Me ayudó Jehová, porque te lo dice claro. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, y la llama no arderá en ti. Y tú sabes cómo el Señor prueba tu fe. Esa más preciosa que el oro es probada por el fuego. Y a mí me ejemplifica mucho el tema de Job. ¿Job pasó depresión, sí o no? ¿Pasó depresión o no pasó depresión? En primer lugar, Job era la gloria de Dios, pero la envidia del diablo. Job pasó prueba de Dios porque fue probado, y en medio de la prueba es difícil no estar deprimido. Y nunca le falló al Señor, aunque maldijo el día de su nacimiento, aunque le pidió a Dios que le quitara la vida, como lo hizo Moisés, como lo hizo Elías en la cueva, como lo hizo David, pero Dios nunca le tuvo en cuenta. Porque es normal que en un momento determinado tú tengas una depresión aguda. Es bíblica, es humana, es normal. Dios lo conoce. Y Job en un día lo perdió todo. Perdió sus hijos y sus hijas. Perdió todos sus bienes. Perdió su salud. Le cayó una sarna maligna que se le agusanaba el cuerpo. Y en medio de todo aquello se ganó el rechazo de su mujer. Y se ganó el rechazo de la comunidad y de los 3 amigos. Elifaz, Bildad y Zofar, 3 amigos que vinieron a contender con Job sin darse cuenta que estaba pasando una prueba del Señor, que en él no había problemas de ningún tipo. Aun cuando Dios logró, y la prueba de Job duró 3 años, prueba dura, prueba larga en el tiempo, larga en el espacio y larga en la persona. Pero aún así, cuando Dios lo restituyó, dijo, no hay despropósito en Dios, porque Dios no obra sin propósito. Y le restituyó, porque si nos deprimimos cuando perdemos algo, la ausencia, el dolor, nos deprimimos. Y muchas veces no sabemos canalizar esas emociones. Muchas veces no sabemos. Pero cuando tú estás lleno, tú recuerdas a Joel 2:25, donde el Señor te dice, yo restituiré los años que se comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, y todo mi ejército que envié contra vosotros. ¿Por qué te envié un ejército? Porque te estoy probando tu fe como el fuego. Tú decides si te deprimes y te quedas en la depresión, o tú vienes a tener fe y confianza. El salmista David decía, ¿por qué te abates, alma mía? Si yo tengo que esperar en Jehová, no me queda otra. Tengo que esperar en Jehová. Lamentaciones por allá te dice, bueno le es al hombre esperar en silencio a la salvación de Dios. Bueno le es al hombre llevar su yugo desde su juventud, porque hay que esperar en Dios. No podemos tener las emociones que mencionamos al principio. Cada día trae su propio afán. No podemos tener exceso de futuro. Esa función es de Dios, porque el mañana le pertenece. Exceso de futuro no podemos tener. Y a todos los que se sintieron deprimidos y desearon su muerte, Dios nunca le tuvo en cuenta, porque es humano sentir dolor. Es humano llorar ante la pérdida, ante la aflicción, incluso cuando las pruebas no tienen que ver con pecado, porque hay pruebas que no tienen que ver con pecado. Eclesiastés lo dice claro, hay justos que les suceden cosas como si fueran impíos, y hay impíos que les suceden cosas como si hicieran obras de justo. Tiempo y ocasión nos acontece a todos. La diferencia la marca la llenura que tú tienes. ¿A qué nivel te mides? Esa es la que marca la diferencia. Todos los que estamos aquí hemos sido probados y hemos sobrevivido a mucho.
Hemos sido libertados de muchas cosas. Y muchas veces hemos dicho, Señor, solo tengo agradecimiento en mi corazón hacia ti. Cuando estamos enfermos, es inevitable que nos deprimamos. Y Proverbio capítulo 18 y versículo 14 nos dice: el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? La angustia es una emoción, ¿verdad? La describimos hace un rato, vimos todas sus características. ¿Quién soporta esa emoción? ¿De qué manera te enfrentas a los golpes de la vida? El ánimo del hombre está aquí. Está inscrita, implícita en la palabra de Dios. El poder de Dios es real, porque Dios está vivo. Y si está vivo, habla. Y si habla, me oye, me escucha y me responde. Y el poder de Dios es tangible, es evidente, es innegable, es incontenible, no lo frena nadie, es transformador, porque así hace Dios las cosas. Porque ese es el Dios que tenemos. Muchas veces creemos que estamos solos en medio de la depresión. Job prácticamente lo estaba, porque a su alrededor no había nadie a su altura. David también lo estaba, pero no importa que no tengamos personas alrededor. Sabemos en el Dios que hemos creído. Y aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo Jehová te recogerá. Jehová tu hacedor es tu marido, padre de huérfano, defensor de viuda. Ese es el Dios que tú tienes. Ese es el que te dice: te recibo como vengas, con lo que tenga, pero ven a mí, que yo soy quien cambio y transformo, yo soy quien hago la obra. No hay otro camino, no hay otra vía. Muchas veces las pruebas nos vienen porque una vez que hemos pasado, como he dicho yo, el túnel de la fe y nos han sellado con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos anhela celosamente, nos busca. Y el Señor, que conoce el propósito, cuando te quiere acercar, quiere cambiar tu carácter, quiere transformar tu carácter. Aunque después eres libre del azote, mujer, el Señor te prueba. Te prueba. Es muy difícil que un cristiano en esta condición se deprima y logre canalizarla. Que no le vengan a su mente pensamientos e intentos suicidas. Que no se enferme del corazón, del hígado, de los pulmones. Que no le ataque la fibromialgia, la enfermedad de las emociones no expresadas. Es muy difícil que sobreviva. Muy difícil. Pero todas las pruebas que pasamos, incluyendo todas las emociones que nos atacan el cuerpo y que nos debilitan un poco espiritualmente, nosotros sabemos que no somos los únicos. Porque sabemos que tenemos que resistir firmemente, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Cuando somos soldados de Cristo, vinimos a este mundo a militar, a sufrir penalidades por amor a Jesucristo, porque el soldado que camina con Cristo no se enreda con el mundo, dice la Biblia, a fin de dar gracia a aquel que lo llamó como soldado. Porque milita buscando el Espíritu, porque por el Espíritu se hacen morir las obras de la carne, porque milita sabiendo que en su trinchera tiene defensa espiritual, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios, para destruir fortaleza. Sabemos bien que a todos los que seguimos a Cristo,
nos atacan, porque tal y como tenemos esto es otra reunión donde vamos a tocar la defensa espiritual, pero tal y como tenemos ángeles protectores y ministradores a servicio de los herederos del reino, tenemos espíritus asignados por el diablo para perseguirnos, y tú sabes que te persigue. Si a ti te persigue la ira, en algún momento te encuentra. Porque Moisés era un hombre iracundo. Y un día vio un egipcio golpear a un hebreo y lo mató. Y se fue. Y se fue a Madián a apacentar las ovejas de su suegro Jetro. Y allí se enfrentó en el pozo a las mujeres que estaban allí. Vino alguien a coger agua y se enfrentó. Y no trabajó la ira. 40 años después sacó al pueblo de Israel y se fue al desierto. Habían pasado 80 años. Y Dios le dijo, háblale a la peña. Háblale. Y Moisés la golpeó. Cristo es la peña de Oré que está brotando. Amén. Nunca debió golpear la peña, porque Dios no se lo permitió y no entró a la tierra prometida porque no controló su ira, porque la peña simboliza a nuestro Jesucristo. Cristo es la peña de Oré. Y le dijo, háblale. Y lleno de ira y de enojo, la golpeó. Autocontrolarse cuesta un poco. Pero sabemos que tenemos un Dios que hace justicia, ¿verdad? Sabemos un Dios que en medio de la prueba y la dificultad, Dios está ahí. Y cuando uno pelea desde las armas espirituales que tiene, como le decía, desde toda esa defensa que tenemos, nosotros cada vez que vencemos el espíritu enviado por el diablo que nos persigue, estamos venciendo en el nombre de Jesucristo. Porque tú sabes si te persigue la ira, o te persigue la tentación, o te persigue la mentira, o te persigue qué emoción o qué pecado te persigue. Y el diablo al acecho manda a esos espíritus a que te persigan. Y tú tienes que tener en cuenta cuáles son tus defensas espirituales. Aquí hay algunas. En la otra reunión daremos las otras. Y aunque muchas veces los golpes vienen del exterior y tenemos que enfrentarnos a ellos con fuerza, porque llegar hasta este lugar demanda esfuerzo. No es fácil. Tú llenarte, atesorarte de la palabra, esa que te va a catapultear al nivel donde Dios te quiere poner, con oración, con ayuno y con vigilia. Pero es la única manera de obtener las delicias de la Biblia, los tesoros, las perlas. El Salmo 19 nos dice, en los versículos 7, 8 y 9, la ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. Ahí te conviertes. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio el sencillo. Ahí te vuelves sabio. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Es la única emoción de la cual vamos a hablar al final, positiva, la alegría. Dice, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Y los juicios de Dios son ciertos, ¿verdad? Todos ciertos y verdaderos, porque Dios es un Dios justo. Y solo esa justicia de Dios es la que aclaman los hijos cuando estamos en circunstancia. Decirle a Dios, hazme justicia, es muy peligroso, pero a la vez es muy bueno. Porque Dios sabe lo que va a hacer. Nosotros no nos metemos en contienda con nadie. Los que militamos según el Señor no nos metemos en problemas con nadie. Ahora, si alguien se mete en problemas con nosotros, tenemos a Colosenses capítulo 4 y versículo 6, y ese sí se lo voy a poner, porque Colosenses te lo dice, nada engañe ni agravies a tu hermano, porque Dios es vengador de esto.
tú insistes y persistes en meterte conmigo, yo te voy a perdonar porque Dios me manda a perdonarte. Pero Dios se va a vengar, porque no es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera. Dios se va a vengar. Colosenses 4. No es Colosenses, es Primera de Tesalonicenses 6. Ninguno agravie o engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de esto, como ya lo hemos dicho y testificado. Yo les voy a dar un testimonio. Hay una mujer en la Biblia que se llama Rispa. ¿La conocen? Rispa era una de las concubinas de Saúl en tiempos del rey David. Y resulta que Saúl hizo algo mal, una de las concubinas de Saúl en tiempos del rey David. Y Saúl hizo algo mal, destruyó a los gabaonitas. Y cuando David quiso restaurar esto, los gabaonitas le dijeron: danos 7 hijos de Saúl, lo mataremos y resuelto el problema. Y había una mujer llamada Rispa que tenía solo 2 hijos. Y esos 2 hijos se los ahorcaron dentro de los 7 que mataron. A David solo le quedó en aquel problema, a Saúl solo le quedó un solo hijo. Y fue Potifar, hijo de Jonatán, el mejor amigo de David. Solo quedó Mefisbosé porque era lisiado, que vivía en Lodebar, en un pueblo de Galat, en una aldea. Y resulta que cuando le ahorcan esos 2 hijos, a Rispa, mujer de fe, ella se preparó y buscó mantos y hierbas aromáticas y vino y se plantó al lado del cuerpo de sus 2 hijos, deprimida, llorando, endechando, evitando que las aves se comieran en los cuerpos. Ahí hizo vigilia todo el día, hizo toda la noche y estuvo ahí velando esos 2 cuerpos en todo tiempo pidiendo justicia. Y llegó a oídos de David esta situación. Y cuando David escuchó la firmeza de esta mujer, esta muestra de amor tan grande, este escenario tan importante, David dijo: denle sepultura adecuada y correcta a esos 2 hijos, porque Dios se encarga de hacer justicia. Aunque nosotros a veces no percibimos hasta qué punto Dios cumple lo que dice, porque no miente. Hay que retener lo que aprendemos. Hay que retener lo que dice la palabra. Esa es parte de nuestra defensa espiritual. Porque el Espíritu Santo siempre habla a nuestro corazón y siempre nos dice cuál es la mejor solución en el problema que tengamos. Porque tribulaciones y pruebas siempre vamos a atender. La Biblia nos dice claramente que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Es necesario. Y Pablo decía: nos gloriamos en las tribulaciones, porque la tribulación produce paciencia, porque la paciencia produce prueba, porque la prueba produce esperanza, porque la esperanza no nos avergüenza por cuanto el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones. Romanos capítulo 5, si no me equivoco, versículo del 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no nos avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Bendito sea Dios y bendita sea su palabra. Muchas veces decimos: ¿qué le podemos dar a Dios? Que Dios lo reciba con agrado.
Al joven le dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y le dice, con guardar la palabra. La mayor muestra de amor que le podemos dar al Señor es amar su palabra, la que el Espíritu Santo inspiró. La palabra de Dios es Jesucristo hablando. Los labios del Maestro que se abren ahí donde hay un oído presto a escuchar y un corazón presto para obedecer. Esa palabra que nos cambia y que nos transforma. ¿Y cómo damos esa muestra de amor? ¿Qué dijo el mismo Jesucristo? El que me ama, guarda mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él, la Trinidad, dentro de ti. Y vendremos a Él y haremos moradas en Él. Y la otra parte del versículo dice, y nos manifestaremos a Él. Dios se manifiesta a través de su palabra, se revela a través de su palabra. Siempre tenemos que subir buscando su palabra, buscando oración, subir al monte de Dios con el Espíritu, pero con conocimiento. Aún hasta para adorar a Dios se necesita el conocimiento. Se necesita estar lleno, que tu copa rebose, se sature en todo el tiempo. Hay muchos versículos que te pueden apoyar cuando tú estás deprimido. Muchos versículos que cuando tú los dominas, forman parte de tu día a día. Y sabes que aunque hables contigo misma, no estás sola. Tienes una Trinidad dentro de ti, somos mayoría. Y le puedes decir, Dios me manda a orar al Padre. Yo no le tengo que hablar a los demonios. Y me dejó el prototipo de una oración, un modelo, un patrón que Dios escucha cuando nuestras oraciones están en las copas de oro. Dios dice, mira cuánto sabe mi hija de mí. Mira cómo me menciona el Padre Nuestro. Mira cuántos versículos se sabe. Uy, mira cuántas lágrimas. Uy, mira el dolor que está pasando. Mira cuántas palabras bonitas y de acción de gracia. A ella yo le tengo que contestar. Es necesario llegar a este lugar para poder soportar las emociones. Y yo les voy a compartir brevemente un texto que guarda mucha relación con este tema. En el libro de Hebreos, capítulo 5 y versículo 14, dice algo de este alimento espiritual. Dice, y el alimento sólido son para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Para los que por el uso de ¿qué? Hebreos capítulo 5 y versículo 14, si no me equivoco. Bien. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, tú tienes que saber cómo tú usas esa comida. Muchas veces la mayoría de los pastores y los líderes están dando mucha comida para gente con tan poco apetito. Están dando comida sólida, comida fuerte, para que las personas se ejerciten en el discernimiento del bien y del mal. Y aquí dice que lo que hay que ejercitar, ¿qué es lo que hay que ejercitar? Los sentidos. El cristiano no se guía por los sentidos. Por fe andamos y no por vista. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Los sentidos están íntimamente relacionados con las emociones, porque los sentidos juegan un papel importante. Pero antes de eso, yo les quiero poner algo de lo que les hablé
y no les mencioné el versículo. Y no sé si lo escribí. Judas 1:19, para no tener que decirlo de memoria. Judas capítulo 1 y versículo 19. Dice, estos son los que causan división, los sensuales que no tienen al Espíritu. Los sensuales son los que se guían por los sentidos. Los sensuales son los que tienen poco de Dios y mucho del mundo, o no tienen nada de Dios. Los sensuales se guían por lo que ven, por lo que oyen, por lo que huelen, por lo que tocan, y siempre causan división. Mas los que se guían por los sentidos, su postrer estado no tiene nada que ver con la plataforma y la estatura de un hijo de Dios, porque no tienen al Espíritu. Hay muchas personas en la iglesia que te das cuenta que no tienen al Espíritu, porque el que tiene al Espíritu Santo da fruto, al 30, al 60, al 100, pero da fruto, se sabe que da fruto, se le conoce, se demuestra, su cara lo delata, da frutos. Y hay personas que no han nacido de nuevo, que no se han cimentado, solidificado, que no llevan dentro la Trinidad porque no lo quieren, no lo buscan, porque esto lleva esfuerzo, esto demanda sacrificio, esto demanda horas de estudio, de meditación, esto demanda prepararse y decir, mis ojos, Señor, tú lo preparaste, hago un pacto contigo, porque la ley de Jehová es para mí perfecta, porque convierte mi alma y es la que yo necesito. Y hay un texto en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 32, que casi todo el mundo le pasa por arriba, que dice así, y nosotros somos testigos de esto, y el Espíritu Santo, el cual lo da Dios a los que le obedecen. Si tú no obedeces, no te van a dar Espíritu Santo, no lo tienes. Juan 5, 32. No lo noté, lo dije de memoria, creo que es Hechos. Vamos para allá. Hechos 5, 32. Bien, este es. Dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. El que no obedece a Dios no va a dar fruto, no da muestra que dentro de él está el Espíritu Santo. Es absolutamente imposible. Y como le decía, los sentidos están muy relacionados con las emociones. Muy relacionados, y le voy a poner algunos ejemplos. Pero antes les quiero hacer una pregunta. ¿Cuáles son para ustedes los sentidos? Alguien que domine algo y me pueda decir, acepto lo que sea. ¿Cuáles son los sentidos? Bueno. No, las emociones no son sentidos. Los sentidos, exacto. Muy bien, el gusto. Muy bien, muy bien. Los sentidos, bueno, pues a todos nos han enseñado que son 5. Bueno, científicamente son 7. Y yo les voy a explicar. Los sentidos, como bien ha expresado nuestra hermana Nelly, es la vista, es el olfato, es el gusto, es los oídos, es el tacto. ¿Verdad que sí? Esos son sentidos que vemos físicamente. Pero hay 2 sentidos que son internos, que no se ven. No. Uno se llama el vestibular y se encuentra en el oído interno. Es el responsable de los movimientos, equilibrio y estabilidad. Y cuando te da vértigo, te da mareo y búscate y analízate el oído interno, porque tiene que ver con la estabilidad, con el movimiento y el equilibrio. Y el otro sentido interno es el propioceptivo o la propiocepción. Es un sentido que desarrolla mucho los ciegos.
Tú con los ojos cerrados sabes dónde están las manos, sabes dónde están los pies y el peso que llevan. O sea, que ese es el sentido que te permite determinar en qué posición están tus miembros y tú eres capaz de revelarlo con los ojos cerrados. Cuando los neurólogos te van a examinar te dicen, cierra los ojos. ¿Dónde tienes los pies? Muévelo. Con los ojos cerrados sabes en qué posición están tus miembros. Pero espiritualmente, los sentidos que nos importan son los primeros 5, los que se ven físicamente. Esos sentidos mandan estímulos a nuestro cuerpo y desarrollamos emociones. Lo que vemos, lo que oímos, mandan estímulo a nuestro cuerpo y desarrollamos emociones que si son emociones positivas, somos felices. Pero si son emociones negativas, nos trae problemas. ¿Por qué? Porque tienden a complicar las cosas. Por ejemplo, le voy a poner 4 ejemplos. Hay una emoción que se llama envidia, se llama codicia. Es la única que está en los 10 mandamientos, que no es de matar, hurtar, ni de... No codicies la mujer de tu prójimo, ni al buey de tu prójimo, ni al de tu vecino. Y entra por donde la codicia, por los ojos y por los oídos. Eva codició y pecó. Caín miró la ofrenda de Abel, codició, pecó y mató. Y esta emoción que entra por los sentidos lleva a pecado. Porque el Señor te lo dice, no codicies, no envidies. Una vez que tú envidias algo, guardas el rencor. Una vez que tú envidias algo, buscas la manera de ponerle a tropiezo ahí. A mí me gusta el reloj de la hermana, uy, qué lindo lo tiene. Yo tengo que velar a ver cuándo se lo puedo quitar. Y ojalá y se lo rompa. Que no se lo ponga mal, qué feo está. Y es una emoción que entra por los sentidos y que destruye por dentro. Y que si no la canalizas, si no la controlas, si no la regulas, desencadena un pecado bastante fuerte. Hay otra emoción que se llama el rencor o resentimiento, que dijimos que es aquel dolor profundo por aquella ofensa no resuelta, es un dolor moral. Me la hiciste buena, algún día me las pagas. Pero aquí hay maquinación. Y cuando ves a la persona, la ves dentro de un globo lleno de cianuro. Y no la tragas, y no la soportas, y no la quieres ver, porque el rencor te corroe. Pero además te lleva a muchas más emociones que te destruyen, a la frustración, a la insatisfacción. Vamos a ver qué dice Proverbios. 14:30. Dice, el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia escarcoma los huesos. Te destruye por completo. Y te entró por los ojos y te entró por los oídos. Algo viste, algo escuchaste. A los sentidos no se les puede tener en cuenta. Sabemos que la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios. Todo lo demás que vemos y oímos no es real. Y si lo haces real, te condenas y te carcome. Primera de Juan 4:20. Si alguno dice yo amo a mi hermano y aborrece, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues aquel que no ama a su hermano a quien no ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? No se puede guardar rencor. Cuando guardamos rencor,
no perdonamos. La falta de perdón también te condena, porque si a ti Dios no te perdona los pecados, estás a merced del diablo. El que no es perdonado no pertenece a la naturaleza divina, no forma parte de la naturaleza de Dios. El chisme también es algo que lleva al pecado y que está muy relacionado con las emociones, está muy relacionado con los sentidos. Muchas veces no vemos nada y hablamos, no oímos nada y hablamos, no hemos sentido nada y hablamos. Y trae consigo disensiones, contenciones, guerra, pleito, problemas, divisiones. Entró y no salió. Entró y se quedó ahí y trajo serios problemas. Proverbios 18, no, Proverbios 16 y versículo 28. El hombre perverso levanta contienda. El chismoso aparta a los mejores amigos. Aparta a muchas cosas, a muchas personas. La mentira, ni hablar, entra también por los sentidos. No vemos. No, perdona. Eso hay que analizarlo desde un tema. Si tú lo miras desde el punto de vista que tú lo que has dicho, se lo has dicho a otro y a más personas y alguien lo vierte, no es chisme. Ahora, si tú lo dijiste a alguien en confianza y le dijiste no se lo diga a nadie, siempre y cuando no sea del lado de acá, que lo hayas hecho como consejería y entre pastores y pastores analizando un tema, salga tu asunto. Cuando lo dices a otra persona, no lo digas y lo viertes, esa persona además no está mintiendo, pero sí está chismeando. Siempre también forma parte de la fiesta. Proverbios 14, 15. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Muchas veces hay personas con espíritu contrario, como bien hay quien no tiene el Espíritu Santo, hay quien tiene un espíritu contrario. Y la Biblia a mí me dice, no creáis a todos los espíritus, probad los espíritus, por su fruto lo conoceréis, porque no puedes creer a todo espíritu. Y si no queremos ser detractores de los hermanos y que no nos caiga Primera de Tesalonicenses 4 hacia allá arriba y Dios se vengue de nosotros, a esto le tenemos que poner freno. Porque las emociones te juegan una mala pasada. Y cuando las emociones confluyen entre sí te llevan a la depresión. Y encima de eso, si entran los sentidos a jugar su papel, te conducen por mal camino. Y si encima de eso no tienes las armas espirituales para defenderte y no estás así, lleno, firme, sólido, bien cimentado, no sabes cómo lidiar con ella y no sales de la circunstancia. Hemos hablado en parte, porque ya estamos en tiempo, de las emociones negativas, pero hay una emoción que me la recordó la hermana desde que llegó con ese gozo y con esa alegría. Realmente me fue de bendición verla y escucharla. Y esa emoción positiva, dentro de todas las emociones positivas que hay, está la alegría. La alegría que ya sabemos que a veces cuando más alegre estamos, es cuando más neutralizamos los ataques del diablo. Casi no ataca el diablo un cristiano alegre y contento, casi.
Y si lo ataca, se ríe del ataque porque sabe con qué se va a defender. Y la alegría, que también se forma en las estructuras del cerebro regido por el sistema límbico, tiene algo específico. Dice que proviene del latín y significa de estar vivo y animado. La alegría por sí sola fortalece tu sistema inmunológico. Cuando estás contento te enfermas menos, no sufren tus órganos, no sufre tu cuerpo. Espiritualmente te crees con la capacidad de enfrentar lo que venga en el momento que venga. La alegría tiene muchos sinónimos. Estar gozoso, que sabemos que forma parte del fruto del Espíritu Santo, Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, fe, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre y templanza. 9 características que son inherentes a cada cristiano. Es sinónimo de gozo, sinónimo de estar contento, sinónimo de tener regocijo, de tener regodeo, de tener júbilo. Regocijaos en el Señor siempre y otras veces os digo, regocijaos. Den voces de júbilo, cánticos de alegría, alaben, adoren al Señor, contentos y gozosos. Es euforia, es esa cosa bonita que nos entra cuando estamos aquí debido a lo que sentimos por nuestro Señor, pero tiene un sinónimo maravilloso y es la palabra aleluya. Cuando usted dice aleluya, usted solo está diciendo estoy contento, Dios, estoy aquí. Tu gozo es mi fortaleza, como el de Cristo, que por el gozo puesto delante de él sufrió muerte y muerte de cruz. Jesús fue con gozo a la cruz. Yo aquí vengo con gozo a adorarle, a exaltarle y a bendecirle. La alegría tiene un significado espiritual muy bueno para nosotros. Esa sensación profunda de bienestar, de plenitud que nos trae como consecuencia de la conexión con Dios, no se nos debe quitar nunca. Siempre tenemos que estar gozosos, felices. El motivo más grande de nuestra felicidad debe ser Jesucristo, porque Él es el que completa todo en nuestras vidas. Puedes estar deprimido, pero si sabes que Jesús está contigo, las lágrimas para el bolsillo, Señor, a mí no me completa hombre sobre la faz de la tierra, me completas tú. En ti somos, nos movemos y existimos. Pero hay que tener la mente de Cristo. Hay que tener la mente de Cristo. El secreto de la alegría, esa emoción tan bonita, y es que ese sistema límbico es capaz de segregar una hormona que le llaman la hormona de la felicidad. Esa hormona de la felicidad se llama serotonina. Segrega serotonina, endorfinas, oxitocina, dopamina, y esa felicidad te invade. Invades a otra, es contagioso. Es como la pimienta, te hace llorar de alegría. Pero en sí, tal y como las emociones negativas impactan destructivamente los órganos, la alegría hace cosas muy bonitas, hace cosas muy buenas. Mira, la alegría ya te sube las defensas, pero te aporta aminoácidos, te aporta calcio, hierro, magnesio, más que las espinacas, más que el queso de los lácteos. Es bueno estar alegre, es fuente de minerales. El zinc, que lo necesita nuestro intestino, el selenio, que nos necesita la tiroides. La tiroides, para su buen funcionamiento, necesita de un mineral importante que se llama selenio. Fortalece, creas anticuerpos ante todo, te haces inmune, no solo físicamente, sino que cuando la alegría viene a ti, te haces inmune al chisme, a la murmuración. No, los ojos ni los mira, los sentidos no te importa. Di lo que tú quieras de mí, piensa lo que tú quieras de mí. Yo me hago inmune, porque yo sé a quién tengo, a quién he creído, por quién vivo, quién me fortalece, a quién me dedico, a quién me debo, quién me completa. Amén. Aporta vitamina E, vitamina C, vitamina B1, vitamina B2, B3.
mejora el sueño, mejora la autoestima, mejora las relaciones sexuales, tiene ácido fólico, tiene fósforo, mejora la memoria. ¿Qué les dije de las preocupaciones? Que dañan las estructuras del cerebro, incluyendo la memoria. Cuando una persona está preocupada, afanada con ese exceso de futuro que tiene, porque quiere hacer la función de mañana que le pertenece a Dios, que eso es de Él, no nuestro, la memoria es así, se te va. No hay un versículo bíblico que tú puedas repetir, no tienes cómo, no puedes drenar, y nadie da lo que no tiene. De la abundancia del corazón, abra la boca. Entonces, pues, yo le aconsejo que estén alegres, que estén gozosos, que se sientan plenas, que aunque los maridos no los entiendan, no se preocupen. Ellos estaban dormidos cuando nosotros nos estaban formando. Ustedes sencillamente la balanza, prefiero estar contenta, prefiero estar alegre. Se convierten en idóneas cuando están así y ayudan mucho a la familia, a los hijos. Tengan en cuenta que las emociones, si bien es malo sufrir una enfermedad como consecuencia de las emociones, malo es que en nuestra vida espiritual nos lleve al pecado y a perder el plan de salvación. Porque cuando tú quieres hablar de la salvación, hay una palabra que se llama consagración. Hay una palabra que se llama búsqueda de Dios en oración. Hay una palabra que se llama velad en oración. Que tienes que meditar en la palabra de Dios. Abraham le dijo, yo sé que esta palabra tú la guardarás y se la darás a tus hijos y a los hijos de tus hijos en la casa, en el camino, al levantarse, al acostarse, la pondrás en los postes, en las puertas. A Josué en el capítulo 1, versículo 8 se lo dijo, y nunca se aparte de ti este libro de la ley, para que hagas y guardes lo que en él está escrito. En él meditarás de día y de noche, y entonces haré prosperar tu camino y todo te va a ir bien con alegría. El Salmo 1 te lo dice, bienaventurado el hombre que no estuvo en silla de escarnecedores, ni anduvo en caminos de pecadores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Hay un versículo en la Biblia que dice que el corazón alegre hermosea el rostro. No somos feas, solo estamos tristes o llenas de emociones negativas. Sin embargo, la medicina a todo eso, en la llenura que tenemos que tener delante de la presencia de Dios, es tomar mano a la alegría y decir, yo soy una hija de Dios. Mejor que yo, solo Dios, que es el único que me hace respirar, vivir y existir. Y si Él me ama tal cual soy, nada me puede mover. A Dios le debemos todo. Esa obra maravillosa que hizo en la cruz del Calvario. El día que entendamos que no se trata de nosotros, se trata de Él. Fue propósito, fue objetivo de Él que estuviéramos aquí hoy nosotros. El hecho de venir a esta tierra no es voluntad nuestra, nos ha traído Dios. Dentro de su agenda maravillosa está que pensó en nosotros, en cada clavo que traspasó su cuerpo, en cada latigazo que le dieron, lo hacía por cada uno de nosotros. Solo nos queda a nosotros acercarnos a Él. Que hagamos una obra medianamente parecida a la que Él hizo, porque somos deudores de su gracia, deudores de su favor, deudores de su amor. Que intentemos estar un poquito cerquita de Él para poder controlar nuestra vida espiritual, para poder controlar las emociones. Y con esto vamos a terminar y vamos a hacer una oración. Yo quiero hacer una oración por cada una de ustedes, mujeres, que está aquí. Y luego no se vayan. Seguimos con alegría compartiendo de lo mucho que el Señor nos da. Pero inclinemos nuestro rostro en reverencia, vamos a orar al Señor.
Amantísimo Dios y Padre Santo, Dios Todoprotector, Creador del cielo y de la tierra, Dios de amor y de misericordia y de fidelidad, Señor. Venimos delante de ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, tu Hijo, amado y bendito. Y con el poder de tu Espíritu Santo, rogándote, suplicándote, implorándote que inclines tu oído a nuestra oración y que inclines tus ojos y nos mire, no por nuestra justicia, sino por la multitud de tus misericordias. Que tengas a bien, Señor, mirar a las mujeres que hoy han decidido venir aquí como mujeres esforzadas, valientes, determinadas, guerreras, batalladoras, guardianas de su casa, de su hogar, de su familia. Que tú les ayudes en sus vidas espirituales, porque las emociones son trampas. Muchas veces son trampas que vienen en cajitas de regalo porque el diablo no para. Ayúdalas, mi Dios del cielo, a que puedan discernir, Padre Celestial, de la manera correcta. Cómo no dejar que una emoción penetre en su vida y destruya, carcoma su vida y le afecte su vida espiritual. Que los espíritus asignados para cada uno de ellos que vienen del diablo, en esta hora, Señor, con el poder y la autoridad en el nombre de Jesucristo, yo reprendo en el nombre de Jesús toda obra mundana, toda obra impía, todo ataque diabólico y demoníaco. En el nombre de Jesús, porque tú dices en tus palabras, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, si cogieren en sus manos serpientes, no les hará daño, y si bebieren cosas mortíferas, no se envenenarán, y sobre los enfermos pondrán las manos y ellos sanarán. Porque por tus llagas, tu sangre que todavía está viva, que recorre nuestros cuerpos, esas llagas que nos sanaron, esas llagas que limpian nuestros cuerpos, que nos perdona, nos redime, es la sangre de Cristo que tiene poder en nuestras vidas. Y sabemos que en el nombre de Jesús echamos fuera a los demonios. Que cada hija tuya se fortalezca por dentro y por fuera y se llene de todo lo bueno y maravilloso que tú tienes, para que puedan en el día postrero tener la defensa espiritual para poder enfrentar este camino estrecho y angosto. Fortalécelas, Señor. Afírmalas, Señor. Reconfórtalas con tu palabra. Cimentalas en tu verdad. Solidifícalas, Señor, en la fe. Que no le falte la fe para poder continuar adelante, Señor. Así te lo pido, Padre. Que cada uno de ellos, Señor, haya podido, Señor, recibir de ti algo que pueda implementar en sus vidas, algo que la fortalezca. Sé que tu palabra no regresa vacía. Perdona nuestros errores, perdona nuestra falta. Job en el capítulo 34, versículo 32 decía: enséñame lo que no veo, y si he hecho mal no lo volveré a hacer. David decía: Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos. Ayúdanos a cerrar las puertas y las ventanas que penetran por los sentidos. No queremos ver ni oír lo que no te pertenece. Ayúdanos, Señor, a poder estar delante de tu presencia y mirar tu rostro, Señor, y que tú alumbres los ojos de nuestro entendimiento, porque tú lo dices en tu palabra: los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Que nuestras lámparas se mantengan encendidas con ese aceite que nos sirva de reserva, aceite que nos ayude a ser prudentes, a estar apercibida con estas lámparas, Señor. David decía en el Salmo 28: tú encenderás mi lámpara, Jehová Dios alumbrará mis tinieblas. Ayúdanos, Padre, fortalécenos siempre. Estamos ahí, Señor, queriendo que tú obres en nosotros. Queremos cambio, transformación, Señor. Queremos ser diferentes, queremos agradarte, pero queremos conocerte cada día más. Que tu palabra siga siendo la obra en nosotros. Y que mis hermanas, Señor, puedan pasar el resto de la tarde y de las noches acorazadas, Señor. Que tú hagas vallado, cerco alrededor de ellos, que como un escudo las rodees de tu favor, Señor, y que no las toque nadie y no las señale nadie, sino que tú misma las acerques, porque el ángel de Jehová acampa. No se va de ahí, sino que acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. Está ahí, haciendo cerco alrededor de una de ellas. En tus manos las deposito, Padre,
para que tú las conduzcas, las guíes, las guardes, las fortalezcas, Señor. En el nombre de Jesús te doy las gracias, Señor. Alabo y glorifico tu nombre. Alabo y glorifico tu nombre. Te doy gracias, Señor, y te digo amén y amén.